Pueblo de los Muertos, capítulo 1. Parte 1. El pequeño pueblo rechazó obstinadamente las bendiciones que la luz del sol derramaba sobre él con tanta generosidad. Aunque una aldea de la frontera como esta podría ver su cuota de años, por regla general, el tamaño de la comunidad no fluctuaba mucho. Las 80 casas del pueblo oscilaban a la luz cálida. Hasta la última parte de la nieve persistente había sido consumida por el suelo negro. La primavera estaba cerca. Y sin embargo, el pueblo estaba muerto. Las puertas de plástico reforzado y madera tratada colgaban abiertas, balanceándose con la débil brisa. En la cocina comunal, que debería haberse agitado con las voces animadas de las esposas y los niños a medida que se acercaba la noche, ahora el polvo bailaba en la soledad. Algo faltaba: personas. La mayoría de las casas permanecieron en perfecto orden, sin signos de lucha por parte de los ocupantes, pero en una o dos sillas volcadas en la sala de estar. En una casa, las sábanas estaban despeinadas, como si alguien que acababa de dormir se hubiera levantado de la cama para ocuparse de un asunto insignificante. Habían salido y nunca habían vuelto. Pequeñas manchas negras se podían encontrar en los pisos de esa casa. Una serie de puntos no más grandes que la punta de su dedo meñique pueden confundirse con un poco de pelo de un perro o gato. Las manchas no llamarían la atención de nadie. Incluso si lo hicieran, no había gente alrededor con ojos para atrapar. La tarde se acercaba, la luz del sol blanca adquiría un tenue tono azulado, el viento que soplaba por las calles desiertas se volvía más insistente, y una atmósfera espeluznante impregnaba la aldea al anochecer, como siluetas de ébano que se unían en las sombras y entretenían su mirada inyectada en sangre sobre cualquier viajero que podría pasar por las puertas abiertas. Pasó más tiempo. Justo cuando las sombras oscuras comenzaban a persistir en las calles, el sonido de los cascos de hierro golpeando la tierra y el crujido de los neumáticos en surcos desgastados llegaron a la entrada de la aldea. Un autobús y 3 personas a caballo se detuvieron frente a una de las torres de vigilancia justo dentro de las puertas. El autobús de propulsión atómica era del tipo utilizado para las comunicaciones a través de la frontera, pero su cuerpo había sido modificado, por lo que ahora se colocaron barras de hierro en las ventanas y se colocó un arado mordaz en la parte delantera del vehículo. No es exactamente el tipo de vehículo por el que la gente honrada tenía mucho que pedir. Cada centímetro del vehículo era negro azabache, un complemento perfecto para el aire premonitorio del trío que se avecinaba. ¿Qué demonios está pasando aquí?, preguntó el hombre de la derecha. Llevaba una camisa negra y pantalones de cuero negro. Llamativo por su expresión feroz y su torso terriblemente largo, este hombre se destacaría en cualquier lugar. No parece que nuestro cliente esté aquí para recibirnos, dijo el hombre en el extremo izquierdo. Aunque su rostro mostraba una sonrisa irónica, sus ojos delgados como un hilo brillaban con una luz terrible mientras recorrían sus alrededores. Un bastón hexagonal atado a su espalda bien definida hizo que su sombra pareciera empalada. Como si fuera una señal, los dos volvieron la cabeza hacia el gigante aún más musculoso que se interponía entre ellos. Desde el cuello hasta la muñeca, su cuerpo estaba cubierto por un protector de metal delgado sobre cuero, pero la montaña de músculos debajo todavía estaba claramente definida. Su rostro era como un trozo de granito que había brotado, y rebosaba con una intensidad que haría que un oso retrocediera si lo atravesaba en la oscuridad. Girando a su alrededor, el viento parecía llevar el hedor de una bestia cuando voló de nuevo. Parece que lo han tenido, murmuró en un tono pedregoso. Toda la maldita aldea se fue en una noche, parece que perdimos el ganso que puso el huevo de oro. Solo para estar seguros, echemos un vistazo a algunas casas cuidadosamente. No estoy demasiado loco con esa idea, dijo el hombre de negro. ¿Qué tal si enviamos a Grove? Para él, habría. Su voz se apagó a la mitad de la oración. El gigante le lanzó una mirada. Era como ser escudriñado por una piedra. Yo. Solo bromeaba, hermano. No fue simplemente la diferencia en sus construcciones lo que hizo que el hombre de negro palideciera, parecía que el hombre realmente temía al gigante. Desmontaron rápido su equipo, lo mismo hizo el hombre con el bastón hexagonal, luego entraron en la aldea con un paso deslizante. Se oyó el sonido de la puerta del autobús abriéndose. La cara de una chica con cabello rubio miró al gigante desde el asiento del conductor. «Borgov, ¿qué pasa?», preguntó. A los 22, su rostro era tan hermoso como una flor, pero había algo en lo atractivo que le recordaba a un insecto carnívoro, hermosa pero mortal. Las probabilidades de que el pueblo ha sido destrozado son altas. Prepárate para moverte en cualquier momento. Diciendo eso en un tono moderado,
El mundo pareció desmoronarse cuando su voz de repente se volvió gentil. ¿Cómo está Grove?, preguntó. Está bien por el momento. No es probable que tenga otra convulsión por un tiempo. No estaba claro si el gigante escuchó o no la respuesta de la niña, ya que no hizo nada más que asentir, pero siguió mirando las hileras de casas silenciosas y solitarias. Levantó los ojos hacia el cielo y el tórrido tono marfil que permanecía allí. La luna redonda ya mostraba su figura blanca nacarada. Ojalá tuviéramos un poco más de nubes. Justo cuando había murmurado esas palabras, dos figuras llegaron a toda velocidad por la calle como si cabalgaran con el viento. Es como pensamos. No hay ni una sola persona, dijo el hombre de negro. El hombre con el bastón hexagonal se volvió hacia el cielo y dijo, el sol se pondrá pronto. La apuesta más segura sería volar este lugar lo antes posible. Dicho esto, se sacó el dedo índice. Aparentemente, el gigante atravesó fácilmente la nebulosa oscuridad para vislumbrar la pequeña mancha negra en la punta de ese dedo. Ve al cementerio, dijo. En un instante, un tono tenso atravesó los rostros de los otros hombres, pero muy pronto, ellos también sonrieron, subieron a sus caballos sin esfuerzo y comenzaron con valentía a correr en sus monturas por las calles del pueblo que había caído en la quietud de la muerte. Entonces, ¿qué había sucedido en el pueblo? Hacer desaparecer a toda la población de un lugar de una sola vez no fue un hecho tan extraño en la frontera. Por ejemplo, las criaturas carnívoras con forma de globo conocidas como medusas voladoras parecían producir un espécimen extremadamente grande a razón de uno cada 20 años más o menos. La bestia tenía a menudo 1,25 millas de diámetro, y podía cubrir una aldea entera, disolviendo selectivamente a todas las criaturas vivientes antes de absorberlas en sus fauces. Y luego estaba el basilisco. Una criatura mágica que se dice que habita solo en profundos barrancos de montaña y valles embrujados, solo tenía que esperar en la entrada de una aldea y mirar fijamente a un lugar determinado. Su ojo único y gigantesco brillaría con un tinte rojizo antes de liberar finalmente un rayo carmesí, y los aldeanos ven, primero uno, luego otro, directamente a sus temibles mandíbulas de espera. Pero la única debilidad del basilisco era que ocasionalmente uno de los humanos hipnotizados se despedía de su familia, y cuando lo hacían siempre era exactamente en las mismas palabras. Al escuchar esas palabras, la gente restante saldría a cazar al basilisco en masa. Sin embargo, la causa más probable de que cada persona desapareciera de una aldea entera era tanto la amenaza más familiar como la más aterradora. Cuando incluso un solo viajero que tuvo la suerte de haberse deslizado a través de una comunidad tan ilesa pasó la noticia de un hecho tan misterioso, la gente prácticamente podía escuchar las pisadas de sus señores oscuros, supuestamente extintos desde hace mucho tiempo, persistiendo en esa área. Los maestros de la oscuridad, los vampiros. Al llegar al cementerio en las afueras de la ciudad, el trío de jinetes y el vehículo solitario se detuvieron abruptamente. En un lugar a menos de 500 metros del bosque, las lápidas con incrustaciones de musgo formaron hileras serpentinas, y había un espacio abierto donde, poco a poco, la oscuridad negra azulada se elevaba del suelo. El temible trío avanzó, manteniendo la vista en todo, deteniéndose en las profundidades de un bosque que amenazaba con invadir las lápidas. Solo desde ese lugar, un área donde algo se había volcado sobre una gran extensión de tierra para revelar la arcilla roja y la había dejado como si un demonio subterráneo se hubiera vuelto loco, sopló un extraño miasma. Fue una presencia tan espantosa que congeló a la pareja sobre sus caballos e hizo que el gigante tragara tan fuerte que la manzana de Adán le golpeó la garganta. La manzana de Adán se refiere a la manzana que tenemos los hombres en la garganta. ¿Qué oculta esta tierra devastada? Moviendo solo sus ojos, los hombres exploraron el área en busca de la fuente del miasma. Fue entonces cuando oyeron un sonido sordo. No, no fue un sonido, sino una voz. Un gemido largo y bajo, atormentado y descarado, como un paciente que sufre una convulsión, comenzó a serpentear a través del cuadro misterioso. Los hombres no se movieron. En parte, fue el espantoso miasma, que se apretó alrededor de sus huesos, lo que les impidió moverse. Pero más que nada, se quedaron quietos porque esa voz, esos gemidos, parecían emitir desde el interior del autobús. Cuando el gigante había preguntado, ¿no había dicho la niña que no tendría una convulsión? Debe haber sido el ambiente extraño que ondeaba por este lugar lo que la hacía mentirosa. O tal vez sus gritos se debieron a que, sin importar qué enfermedad los afligiera, había algo que los humanos encontraban horriblemente inquietante e inevitable sobre su condición mortal. Unos segundos después,
Apareció una figura detrás de uno de los enormes troncos de los árboles, como para ofrecer una respuesta al enigma. Un verdadero fantasma, se abrió paso a través de la arcilla roja con un paso precario, deteniéndose en un lugar a unos 30 pies delante de ellos. La figura que se alzaba ante la resplandeciente luna plateada era la de un hombre mayor de unos 50 años. Con un semblante digno y cabello plateado que parecía emitir un brillo blanquecino, cualquiera lo habría tomado por un anciano del pueblo. En realidad, sin embargo, este anciano estaba haciendo dos cosas que, cuando fueron presenciadas por aquellos que sabían sobre tales asuntos, fueron tan inquietantes como cualquier cosa podría ser. Estaba usando su mano izquierda para sujetar su chaqueta, con su cuello doblado, a su pecho, mientras que su mano derecha abierta cubría su boca, como para ocultar sus dientes. Gracias por venir, dijo el viejo. Su voz parecía dolorida, como algo que acababa de vomitar. Gracias por venir, pero llegaron tarde. Hasta la última alma en el pueblo está muerta, incluido yo mismo, pero... Seguramente los hombres temibles deben haber notado que, mientras hablaba, el viejo no los miraba. No había nada ante sus pupilas, estancadas y embarradas como las de un pez muerto. Solo una larga hilera de árboles continuaba en la oscuridad que crecía abruptamente. Date prisa, ve tras él. Él se fue con mi hija. Por favor, apúrate por ella y recupérala. O si ya es una de ellos, por favor haz que termine rápido. Apelando, suplicando, el anciano continuó con su voz muy delgada. No tanto como mirando a los hombres delante de él, se enfrentó a un lugar vacío entre los árboles. Con la oscuridad tan querida por los demonios que se arrastraba constantemente a su alrededor, era un espectáculo inquietante. Había estado detrás de mi hija por un tiempo. Una y otra vez trató de llevársela, y cada vez peleaba con él. Pero anoche, finalmente mostró sus colmillos. Una vez que consiguió uno de nosotros, el resto cayó como las fichas de dominó. Te lo ruego, salva a mi hija de ese maldito destino. Anoche él despegó hacia el norte. Con tu velocidad, aún puede haber tiempo. Si logras salvar a mi hija, ve a la ciudad de Galiusa. Mi hermana menor está allí. Si tú le explicas la situación, ella te dará los 10 millones de dalas que prometí. Te lo ruego. En este punto del discurso del anciano, el montón de tierra detrás de él sufrió un cambio. De repente, un pequeño montículo se hinchó y una mano pálida estalló en la tierra. Parecía a las flores de la mano del muerto que florecían solo de noche, esta era de hecho una mano real. Un gruñido profundo llenó el bosque. Pura malicia, o una maldición, los murmullos tenían sed. Una sed insaciable de sangre que dura toda la eternidad. Las figuras empujando a través de la tierra y elevándose una tras otra eran de los aldeanos, transformados en vampiros en el lapso de una sola noche. Apareciendo tal como lo habían hecho en la vida, solo que ahora con una tez pálida como la parafina, cuando la luz de la luna los golpeó brillaban con una luz azul pálida y espeluznante. Había hombres corpulentos. Había mujeres delicadas. Había chicas vestidas. Había muchachos en pantalones cortos. Casi 500, sus ojos inyectados en sangre brillando y sus bocas cerradas, palabras como sobrenaturales o espantosas no podían captar la forma en que miraban fijamente a los hombres. Ni siquiera se molestaron en quitar la suciedad que se aferraba a sus cabezas y hombros. Oh, ya es demasiado tarde. Mátanos de alguna manera y sal de aquí. Cuando sea de noche. ¿Seré? La mano izquierda del viejo cayó. El par de heridas que le quedaban en la nuca también aparecieron en las de los otros aldeanos. Es difícil decir qué sucedió primero, el anciano bajando su mano derecha o las mandíbulas de los hombres cayendo. Porque entre sus labios ensanchados peligrosamente, un par de colmillos sobresalían de las encías superiores. Sí, ahora se está poniendo interesante, dijo el hombre de negro en un tono comprensiblemente tenso, alcanzando las cuchillas de media luna en su cintura. Quizás el hechizo sobrenatural que lo sostenía se había roto, porque las manos del hombre con el bastón hexagonal se deslizaban hacia su arma. El viejo se acercó sin esfuerzo. Junto con la multitud a su espalda. Ah. Como si esto fuera justo lo que había estado esperando, el hombre de negro espoleó a su caballo a la acción. El hombre con el bastón hexagonal lo siguió, pero el gigante esperó detrás. Varios aldeanos tenían sus cabezas clavadas debajo de los cascos, cayendo hacia atrás solo para que sus esternones y abdomen también fueran pisoteados. ¿Qué estás esperando, monstruos? Vengan. Como el hombre de negro gritó,
Las cabezas de casi la mitad de los aldeanos desvelados que se acercaban al por todo lado se lanzaron al aire, cortadas limpiamente como si fueran sandías. Un instante después, la luz plateada iluminó otra corona, y las cabezas volaron desde el siguiente rango. Incluso los vampiros novatos como estos sabían que no debían perder la cabeza o el cerebro, pero cayeron al suelo filtrando materia gris o escupiendo géiseres sangrientos como si fueran fuente de agua. Lo que había cortado las cabezas de las víctimas de vampiros tan limpiamente era una de las cuchillas que colgaban de la cintura del hombre. Las cuchillas tenían aproximadamente 1 pie de diámetro y tenían forma de media luna. Perfeccionado con un arco muy fino, el arma era conocida entre los guerreros de la frontera como la cuchilla creciente. Por lo general, se colocaba un cable o cordón en un extremo, y el portador podía establecer una especie de zona de seguridad alrededor de sí mismo, manteniendo a raya a sus enemigos haciendo girar la espada tan amplia o firmemente como quisiera. Debido al intenso entrenamiento necesario para manejarlo, había pocos que pudieran usar uno de manera efectiva. Pero ahora, las armas se movieron de ambas manos del hombre de negro para pintar hermosos arcos plateados, atravesando a los aldeanos como magia, a la derecha y a la izquierda, arriba y abajo, sin perder el más mínimo cambio de posición. De hecho, todos y cada uno de los aldeanos habían sido cortados claramente desde un ángulo diferente. Sus ataques a la velocidad del rayo vinieron desde ángulos fantasmales. No parecía posible que se salvara de algo en lo que se fijara. Otro sonido particularmente extraño, completamente diferente del corte de la cuchilla creciente, provino del arma favorita de su compañero, el bastón hexagonal que siempre estaba en su espalda. Ambos extremos tenían protuberancias afiladas, verdaderas apuestas, pero normalmente esta arma se hacía girar y se usaba para golpear a los oponentes. Su propietario estaba utilizando el hexagonal de esta manera. Sin embargo, la forma en que la balanceó fue única. Girándolo alrededor de su cintura como una rueda de agua puesta a su lado, se estrelló en la cabeza de un enemigo a su derecha, giró alrededor de su espalda y sacó a un oponente a su izquierda. El movimiento tomó menos de 1/10 de segundo. En un instante, 4 figuras sombrías colgaban en el aire a la izquierda y a la derecha del hombre con el bastón hexagonal, y también delante y detrás de él. Este asalto de salto aprovechó la fuerza sobrehumana exclusiva de los vampiros. El hombre con el bastón hexagonal dio el primer golpe. Sus movimientos eran pura magia. Un instante después de que se clavara en la cabeza canosa del anciano a su derecha, la anciana que tenía delante se fue por el aire con la mandíbula inferior despejada. Casi sin demora, los dos a su izquierda y detrás de él tenían el corazón atravesado. ¿Qué tipo de fuerza exigía esta exhibición impía? En realidad, el hombre con el bastón hexagonal tenía el brazo derecho todavía alrededor del hombro. Según parece, su mano derecha desde la muñeca hacia abajo no se estremeció ni se movió, y el bastón pareció girar por sí solo, dando la impresión de aplastar a los aldeanos por sí solo. No era humanamente posible. Aún así, los aldeanos sumaban 500. Incluso con las habilidades que tenía esta pareja, no pudieron evitar que los vampiros atacaran el autobús. De hecho, los otros vampiros los ignoraron a los dos y golpearon el suelo en una carrera hacia el vehículo. Y cada vez que el viento aullaba, varios gritaban y caían al unísono. El viento rugió, y los aldeanos cayeron como cuentas de una cuerda, solo para ser ensartados nuevamente por flechas del arco del gigante. El arco en sí no era el tipo de bien terminado que encontraría a la venta en las tiendas de la ciudad. Era una cosa salvaje, solo una práctica rama baja que había sido arrancada y atada con las tripas de alguna bestia. Incluso el contenido de los carcajes atados a los dos flancos del gigante y su espalda no eran más que simples barras de hierro apiladas en un punto. Pero en manos de este gigante, se convirtieron en misiles de precisión inigualable. El gigante no los usó uno a la vez. Retrocediendo 5 a la vez, soltó las flechas simultáneamente. Los actos de sacar las flechas y luego quitarlas parecían ser la simplicidad misma. A juzgar por su velocidad, parecía estar disparando salvajemente, sin apuntar. Y sin embargo, ni una sola flecha falló la marca. No solo no fallaron, sino que cada flecha atravesó los corazones de al menos 3 aldeanos. Esta era solo la forma natural de atacar, dado que los vampiros no morirían al ser atravesados por el estómago, pero la pregunta era, ¿cómo podría el gigante elegir un objetivo y mover su arco en menos tiempo del necesario para pestañear? Esto seguía siendo un misterio incluso cuando los aldeanos dejaban cadáver tras cadáver amontonado delante del autobús. Fue entonces cuando surgió un pequeño chillido detrás de los hombres montados. ¿Escucharon la voz de una mujer proveniente del interior del autobús?
Eso no es bueno, retrocedan. Antes de que el gigante gritara las palabras, los hombres estaban dando vueltas hacia el autobús detrás de ellos. Con un gruñido bestial, los aldeanos comenzaron a correr. Cuando la disminución rápida de la distancia reducía a solo 15 pies, los pies de los demonios golpearon el suelo y se detuvieron inesperadamente. Un joven solitario de repente se interpuso entre ellos y el autobús, bloqueándolos. Pero no fue solo eso lo que detuvo la avalancha de estas criaturas sedientas de sangre. Para empezar, estaba la cuestión de dónde había aparecido este joven. Con la suave ola en el mechón tocando su frente, la cara del joven era fuerte y tenía un tono saludable, y, desde el centro, sus inocentes ojos miraban el engendro del infierno sin una pizca de miedo. Los aldeanos, que habían dudado debido a la aparición inesperada del joven, deben haberlo considerado la presa más deseable. Un instante después, avanzaban hacia él, como una sola marea. Y entonces sucedió algo. En la oscuridad nacieron una serie de rayos de luz. Al igual que los peces plateados que estallaron volando a través de las olas, las luces parecían tan caóticas como una tela azotada por un fuerte viento, pero su precisión era realmente incomparable, ya que cada destello individual atravesaba los corazones de innumerables aldeanos. 500 vampiros golpeados en un instante. Las llamas surgieron de sus pechos y los aldeanos cayeron. Retorciéndose, luego endureciéndose, los rostros pacíficos que vinieron con la muerte fueron seguramente los que habían tenido hasta el anochecer del día anterior, volviendo a ellos ahora como serenas máscaras. Desde la cubierta del autobús, el hombre con el bastón hexagonal mostró lentamente su rostro. Al ver los cadáveres en montones, dijo, «¡Wow!», muy intenso, y luego dio un silbido de agradecimiento. Una vez que silbó, levantó la vista hacia una de las ventanas del autobús y preguntó, «¿Está bien el viejo Grove?». Su expresión mostraba preocupación. Ni siquiera miró al joven que había hecho todo esto. Ese hombre ya había desaparecido. Tan misteriosamente como había aparecido. No se pudo evitar, y lo que está hecho, dijo el hombre de negro, viniendo desde el otro lado. ¿Tenemos peces más grandes para freír? El vejestorio dijo que el noble que agarró a su hija se fue al norte, ¿verdad? Si vamos ahora, definitivamente podríamos alcanzarlos, hermano. Podríamos rastrearlos y derribarlos. 10 millones si la traemos de vuelta a salvo. Claro que probablemente ya se habrá salido con la suya, pero qué demonios, estaríamos tratando con una mujer en el otro extremo. Podríamos amenazarla, decirle que le cortaremos la cabeza a la niña junto con la del vampiro, y la convertimos en humana. Ella mantendría su trampa cerrada y pagaría. Detrás de él, el gigante murmuró, «Eso estaría bien, si hubiera estado hablando con nosotros». «¿Qué quieres decir?». El hombre de negro miró la cara del gigante, luego siguió la línea de visión del gigante hacia el matorral que tenía delante y hacia la derecha. Anteriormente, ese era el mismo lugar al que el viejo se había dirigido cuando habló. «Ven afuera». Cuando el gigante dijo esto, una cuchilla creciente en la mano derecha del hombre negro brilló a la luz de la luna, y el bastón hexagonal atravesó el viento. Ellos también sabían que este miasma sobrenatural no había pertenecido al viejo. El responsable estaba en el bosque. Sus manos fueron a sus armas. El aura proveniente del matorral les dio el mismo frío que irradiaba. La nobleza. Agarraron sus armas ferozmente, queriendo ocultar su humillación al no haber descubierto la fuente de esas emanaciones. «Si no sales, vamos a entrar, pero por la forma en que ese viejo te estaba hablando, supongo que tenemos que estar en la misma línea de trabajo». «Demonios, parece que eres aún más confiable que nosotros». «Si ese es el caso, no queremos hacer nada estúpido. ¿Qué dices si hablamos de este trato de 10 millones como amigos?». El gigante esperó un rato después de terminar su propuesta. No hubo respuesta, ni movimiento alguno. Sus cejas gruesas, como orugas, se alzaron rápidamente. «Hermano, de esta manera es mucho más rápido». La espada creciente voló de la mano del hombre de negro. Si bien no estaba claro de qué estaba construido, se abrió paso entre los árboles, acelerando hasta el lugar en el que el gigante frunció el ceño. Fue un asalto desprovisto de ceremonia, pero lleno de intenciones asesinas. Hubo un sonido hermoso. Un destello plateado de luz se extendió entre los árboles. Detrás de los dos hombres que gritaron y saltaron del camino, se escuchó el sonido de la oscuridad del acero. Lo que el gigante ahora agarraba en su mano derecha era la misma espada creciente que el hombre de negro acababa de desatar. Una banda roja corría lentamente por su superficie finamente pulida.
Sangre fresca se derramó de la mano del gigante. El tono emocional que brotaba en esa cara de roca era de furia, y también de miedo. No está mal, dijo el hombre con el bastón hexagonal, dando una patada a los flancos de su caballo. El caballo no se movió. Una vez más, pateó. Sus botas tenían espuelas en los talones. La piel de los flancos se rompió y salió sangre. Y aún así el caballo no se movió. Cuando notó que estaba completamente intimidado, el hombre con el bastón hexagonal finalmente dejó de darle al caballo sus espuelas. La puerta del autobús se abrió. Una chica asomó la cabeza y preguntó: ¿Qué está pasando, muchachos? Muy sensible a la presencia allí, su hermoso rostro se volvió automáticamente hacia las profundidades del bosque, imitando a sus hermanos mayores. En las profundidades de la oscuridad, la presencia se agitó. El ruido de los cascos se acercaba cada vez más. De repente, el joven estaba ante ellos, bañado por la luz de la luna. Era como si la oscuridad misma hubiera cristalizado y tomado forma humana. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.